El aguijón de Pablo y el propósito de Dios. Este es el estudio bíblico que estaremos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Nacimiento Espiritual en el 77 City Street, Hanover, Pensilvania. Para introducir esta reflexión bíblica, vamos a leer a 2 de Corintios capítulo 12 y comenzamos desde el versículo 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Leamos el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria sea al que vive para siempre. El apóstol Pablo, hermano, fue un hombre escogido por Dios. Un hombre que tuvo un llamado. Oh, gloria a Dios. Pero aquí, en la carta de Corintios, de 2 de Corintios, Él nos revela, gloria a Dios, nos compartió una visión donde Él es trasladado al tercer cielo, al paraíso. Oh, gloria al que vive. Entonces el apóstol Pablo introduce y revela esta visión, la cual tomó como base para probar que su llamamiento al apostolado era de parte de Dios. Santo tú eres. Lo primero que hace el apóstol Pablo, que nos confirma que hay un paraíso. Sabemos que en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere, baja a la profundidad de la tierra, al lugar llamado Hades, que fue traducido Seol o infierno. Antes de Cristo morir, el infierno estaba compuesto de 3 lugares: el abismo, el seno de Abraham, que es el paraíso, y la otra parte, que es el infierno. Los muertos que en el Antiguo Testamento morían creyendo en la promesa de Dios, iban a ese lugar llamado paraíso o seno de Abraham. Ahora, los muertos que se iban en desobediencia a Dios, que no creían en la profecía de Dios, que no le creyeron a Dios, iban a ese lugar llamado infierno. Y luego estaba el abismo, que estaba al lado, donde hay unos ángeles condenados ahí que desobedecieron a Dios. Hicieron una desobediencia tan grande que Dios lo envió a esa cárcel del abismo. Ahora, cuando Cristo muere, baja al fondo de la tierra, porque Él lo dijo. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días, óigame, en el centro de la tierra, en el Hades. Oh, gloria al que vive. Él descendió en los 3 días y fue al seno de Abraham. Y esas personas que estaban en el seno de Abraham lo llevó primero, segundo y tercer cielo, el paraíso. El paraíso es un lugar intermedio en la presencia de Dios, en el tercer cielo. El apóstol Pablo aquí declara que fue llevado al paraíso. Oh, gloria sea al que vive para siempre. En el paraíso hoy está lleno de los muertos que mueren en Cristo Jesús. Si usted muere hoy y ha creído en Jesús,
se ha humillado, se ha sometido a Dios, usted va al tercer cielo. Usted va en el paraíso. En el paraíso están los muertos, están todos los muertos del Antiguo Testamento. Todos los grandes hombres de Dios, Abraham, David, Moisés, están en el paraíso. Si yo muero hoy, voy al paraíso. Es un lugar donde están esperando la segunda venida de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo declara en 1 Tesalonicenses 4 que el Señor va a descender con voz de mando y los muertos que están en el paraíso se encontrarán primero con Dios, con Jesús en la nube. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos en el paraíso. El apóstol Pablo dice que él fue al paraíso y se le dio revelaciones tan sobrenaturales que él no pudo predicar. Dice revelaciones, palabras inefables. Él no pudo revelar eso, hermano. Gloria sea al Señor. Pero sí recibió todo el conocimiento en ese encuentro. El apóstol Pablo tuvo no un encuentro, sucesivos encuentros. Tuvo un primer encuentro donde él vio la Shekinah de Dios y escuchó la voz de Jesucristo. ¿Por qué me persigue, Saulo, Pablo? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí el apóstol Pablo fue transformado, cambiado, fue mudado a otro hombre. Oh, gloria sea al que vive para siempre. Pero no bastó con un encuentro. Él tuvo sucesivos encuentros. Aquí tenemos al apóstol Pablo declarando que tuvo este encuentro donde fue llevado al paraíso. Usted tiene que pedir, hermano, no se conforme con un solo encuentro, pida sucesivos encuentros, porque cada encuentro se le va a revelar más la gloria de Dios. Se te va a fortalecer esa área débil. Oh, gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, gloria a Dios, que él fue arrebatado del paraíso donde oyó palabras inefables. Pero también él equilibra, hermano, este encuentro. Oh, gloria. Santo, aleluya. Él equilibra esta revelación con un aguijón en la carne. Y está en 2 Corintios 12:9, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Cuando dice un mensajero de Satanás, significa que es una aflicción, podría ser una persecución, una enfermedad. Porque todas esas cosas provienen de Satanás, hermano. Dios lo permite. Pero ¿por qué Dios permitió un aguijón en la carne? Para que él no se enorgulleciese. Para que se mantuviera buscando la presencia de Dios. Para que el conocimiento no le exaltase. Tenemos que tener cuidado, hermano. Hay mucha gente que tiene grandes revelaciones, pero tienen que mantenerse humildes, buscando la presencia de Dios. Oh, gloria sea al que vive para siempre, para siempre. Oh, gloria a Dios. Son muchas las explicaciones que se han dado de este aguijón, hermano. El apóstol Pablo no identificó, no declaró, no reveló que era ese aguijón, pero es probable que fuera una aflicción física. Él usó el concepto del aguijón para simbolizar una prueba o debilidad que vivió. Esto podría ser que Dios permitiera una tentación, el ataque de oponentes, la persecución, los sufrimientos, enfermedades crónicas. Lo que sí sabemos acerca de este aguijón en la carne, que se le fue dado para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase desmedidamente. Oh, gloria. Para que él no se enalteciera sobremanera. Entonces el propósito de Dios permitir esta aflicción, esta persecución, de Dios permitir esta guerra espiritual, era impedir que Pablo se enalteciera y que este aguijón le permitiera someterse a Dios y hacer su voluntad. Yo no sé cuál es tu lucha, cuál es tu debilidad,
cuál es tu ataque, cuál es tu persecución. Pero quizá Dios está permitiendo ese aguijón, esa crisis financiera, ese ataque, esa persecución de gente que te critica, de gente que quiere verte en el suelo, que quiere verte, que tú desaparezcas del ministerio. Quizá Dios permite eso para que tú te sujetes más y para que la voluntad de Dios se cumpla en ti, para que esa asignación en este día, en este tiempo, sea cumplida y que tú entiendas que no es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, es con el Espíritu de Jehová. Oh, gloria sea al Señor. Dice que el apóstol Pablo intercedió, hermano. Dice que intercedió 3 veces para que Dios removiera este aguijón, esta persecución, esta enfermedad, esta aflicción. Oh, gloria a Dios. Pero Dios le respondió en 2 Corintios 12, 9. Dice, y me ha dicho Dios, bástate de mi gracia, porque en mi poder se perfecciona tu debilidad. Esta palabra tiene que entrar a tu corazón, hermano. Quizá tú has orado como Pablo y no has tenido respuesta. Sigue la lucha, sigue la aflicción en el ministerio, sigue la crítica, sigue el ataque de Satanás. Pero Dios te dice que tienes que depender de su gracia. Porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, en la guerra, en el ataque, en la aflicción, en la enfermedad. Tienes que levantarte y depender de la gracia de Dios. Cuando el apóstol Pablo recibe esta revelación, entonces se siente seguro. Ya él sabe que él no va a fracasar. Que aunque pase el desierto, que aunque venga, oh gloria a Dios, el ataque, y muchas veces viene del que está al lado tuyo, de gente que tú le has dado el corazón, que tú lo has guiado, que tú lo has ministrado. Es más duro cuando viene de adentro. Oh, gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo supo que tenía que depender de la gracia de Dios. Y que la gracia de Dios, a través de la gracia de Dios, que si él se fundamentaba en la gracia de Dios, él iba a estar en victoria. Él iba a cumplir con su asignación. Por eso el apóstol Pablo dice, dejando atrás lo que queda, deja atrás ya el pasado, deja ya la murmuración, la crítica, deja lo que pasó ayer, lo que pasó hace un año, una semana atrás, y estréchate hacia adelante a través de la gracia de Dios. Bástate de mi gracia, te dice el Señor hoy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú vas a terminar en victoria, tú vas a tener éxito, tú vas a desarrollar tu ministerio, tu llamado se va a hacer real, pero tiene que depender de la gracia de Dios. Que la paz del Señor permanezca sobre ti y sobre los tuyos. Te habló el pastor José Marizal desde la Iglesia Cristiana Nacimiento Espiritual. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones.